Comenzó como un día normal, un lugar lleno de risas, conversaciones y gente que solo quería disfrutar un momento, hasta que todo cambió en cuestión de segundos. Una mirada de desprecio, un gesto cruel, y de pronto, el ambiente se volvió frío, pesado, imposible de ignorar. Lo que ocurrió después no fue solo humillación, fue una herida abierta que mostró una verdad incómoda sobre quién tiene poder y quién es tratado como si no valiera nada, porque a veces el peor daño no deja marcas visibles. ¿Estás listo para descubrir lo que pasó y por qué nadie pudo olvidarlo? Era un día como cualquier otro, de esos que parecen pasar sin importancia. Ella estaba acostumbrada a trabajar duro, sonreír aunque estuviera cansada, y hacer sentir bien a cada persona que atendía. Tenía sueños simples pero grandes, estabilidad, respeto, una vida tranquila donde no tuviera que demostrar constantemente que merecía estar ahí. Cada mañana salía con esperanza, convencida de que, aunque el mundo no siempre fuera justo, su esfuerzo algún día valdría la pena. Era conocida por su amabilidad, por la calma con la que enfrentaba los días complicados y por la fuerza silenciosa que llevaba dentro. A su alrededor, la gente la veía como alguien normal, alguien invisible para muchos, excepto cuando necesitaban algo. Pero lo que nadie sabía era cuánto había tenido que soportar para llegar hasta ese punto, cuántas veces había sido juzgada antes de ser escuchada, observada antes de ser comprendida. Ese día parecía igual que todos. Gente entrando, voces mezcladas, pasos apurados, risas y conversaciones que llenaban el ambiente. Sin embargo, entre esa rutina aparentemente tranquila, algo estaba a punto de romperse. Un detalle mínimo, una presencia equivocada, una actitud cargada de superioridad. Y la línea entre lo cotidiano y lo doloroso estaba a punto de desaparecer. Porque a veces, el mayor impacto no llega con gritos ni caos. Llega en silencio, disfrazado de normalidad. Y en ese lugar, frente a todos, su vida estaba a punto de convertirse en una prueba, una que revelaría hasta dónde puede llegar la crueldad cuando alguien cree que su poder está por encima de la dignidad humana. A medida que el lugar seguía su rutina, algo cambió en el aire. No fue un grito, no fue un golpe. Fue esa mirada fría que corta más profundo que cualquier herida física. Esa forma de observarla, como si no perteneciera ahí, como si solo su presencia fuera una molestia. Primero, fue un gesto, una expresión de disgusto que otros ignoraron, pero que ella sintió como un golpe directo al pecho. Después llegó la actitud, exigente, invasiva, llena de superioridad. Y aún así, ella intentó mantener la calma, porque estaba acostumbrada a sonreír incluso cuando algo la estaba destruyendo por dentro. Pero esa calma comenzó a fracturarse. Cada segundo se volvía más pesado, cada movimiento más tenso. Lo que al principio parecía solo una falta de respeto, empezó a convertirse en algo más oscuro, algo que todos podían sentir, pero pocos querían reconocer. Era ese tipo de situación en la que el poder se usa como arma, donde alguien cree que puede pisotear a otro solo por sentirse más importante. Ella trató de seguir con normalidad, pero su pecho ardía, su mente gritaba, y aún así intentaba no romperse, porque sabía que, si lo hacía, habría quienes dirían que estaba exagerando. La escena dejó de ser silenciosa. Las miradas empezaron a girarse, algunas curiosas, otras incómodas, otras cobardemente indiferentes. Había quienes sabían que algo estaba mal, pero eligieron mirar hacia otro lado, y eso dolía casi tanto como la humillación. Era como si, en cuestión de segundos, ella hubiera dejado de ser una persona y se hubiera convertido en un blanco fácil. Todo su esfuerzo, toda su dignidad, toda su humanidad, reducida a la forma en que alguien la veía por el color de su piel. Cada instante parecía eterno. El ambiente ya no era el mismo.
La tensión podía sentirse como un peso sobre los hombros de todos. Ella respiraba hondo, luchando contra el temblor en su interior, luchando contra esa vieja sensación que conocía demasiado bien, la de no ser tratada como igual, la de ser juzgada antes de ser escuchada. No era la primera vez que enfrentaba algo así, pero esta vez era diferente. Esta vez estaba pasando frente a todos. Esta vez no había forma de ocultar la realidad, y mientras la situación seguía creciendo, algo más crecía dentro de ella, una mezcla de dolor, cansancio, dignidad y una fuerza que llevaba mucho tiempo conteniendo. Porque llega un punto en el que el silencio ya no protege, solo destruye. Llega un punto en el que seguir agachando la cabeza deja de ser opción. Las miradas seguían sobre ella, la tensión seguía aumentando. El momento se acercaba, inevitable, imposible de detener. Ese instante en el que algo tenía que romperse, su espíritu, o el abuso que estaba sufriendo. Y justo cuando parecía que nadie iba a hacer nada, justo cuando parecía que la injusticia iba a ganar una vez más, algo dentro de ella cambió por completo. Esa fuerza silenciosa que la había sostenido toda su vida comenzó a transformarse en algo más poderoso, más firme, imposible de ignorar. Porque había llegado el momento en el que ya no podía seguir soportando en silencio. Y lo que estaba a punto de suceder, nadie lo vio venir. El ambiente estalló en tensión. Lo que empezó como humillación ahora era un ataque abierto, descarado, imposible de disfrazar. Sus palabras cargadas de desprecio resonaron en el lugar como un eco venenoso, convirtiendo cada segundo en una herida nueva. Él se sentía intocable, protegido por su dinero, su poder, su estatus, convencido de que podía aplastar la dignidad de cualquiera sin consecuencias. Y allí estaba ella, convertida en el centro de una escena que jamás pidió vivir, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía escucharse en todo el lugar. Hubo un instante en el que el mundo pareció detenerse. Sus manos temblaban, su pecho ardía, y por un momento creyó que, como tantas veces, tendría que tragarse el dolor en silencio. Pero ya no era la misma persona que un día aprendió a soportar para sobrevivir. Esta vez, algo dentro de ella se negó a aceptar que la humillación fuera normal. Todo el cansancio acumulado, todas las veces que fue invisibilizada, todas las veces que tuvo que demostrar que valía lo mismo que cualquiera, se transformaron en una fuerza que nadie esperaba. Entonces levantó la cabeza. Su mirada ya no era la de alguien derrotado. Era firme, segura, imposible de quebrar. Y en ese instante, el lugar entero se quedó en silencio. La gente lo sintió. Sintió el cambio. Sintió que algo importante estaba a punto de suceder. No levantó la voz. No buscó pelea. No necesitó gritar. Bastó una sola declaración clara, valiente, directa, llena de verdad. Una frase que no insultaba, que no atacaba, pero que golpeó más fuerte que cualquier grito. Y fue como si la máscara del poder se rompiera frente a todos. La seguridad arrogante desapareció, el ambiente cambió por completo, y la vergüenza ya no estaba sobre ella. Estaba sobre quien había decidido humillarla. En ese momento ya no era solo una mujer enfrentando abuso. Era una persona reclamando su dignidad frente al mundo, porque en un solo instante demostró que la verdadera fuerza no viene del dinero ni del estatus, sino del valor de decir basta cuando todos esperan que te quedes callado. Cuando todo terminó, el lugar volvió lentamente a moverse, pero nada era igual. Ella no salió como una víctima, salió como alguien que se negó a ser silenciada. Aún cargaba el dolor, claro, porque las heridas del racismo no desaparecen en un instante. Pero también llevaba algo nuevo, la certeza de que su dignidad no depende de la aprobación de nadie. Y aunque ese momento terminó, su impacto siguió vivo. Abrió conversaciones, despertó conciencias, recordó a muchos que el silencio también es complicidad.
porque esta no es solo su historia. Es la historia de miles de personas que siguen enfrentando lo que nunca debería existir. La pregunta es, ¿cuántas veces más tendrá que pasar para que dejemos de mirar y finalmente decidamos cambiar algo?